Príncipe de Paz os da la bienvenida. Al término de la prédica ¿Cómo obtener una vida eterna? Parte 3 final, tomado de Mateo capítulo 19 versículos del 16 al 22. Hay que confesar su pecaminosidad. La respuesta de Jesús es sorprendente. Un evangelista contemporáneo podría decir simplemente cree. Jesús murió por ti y resucitó. Si tú crees en eso, ora y pide a Jesús que entre en tu corazón. Confiesa que Él es tu Salvador y serás salvo. Pero Jesús no hizo eso en absoluto. Él levantó un muro frente al hombre e hizo algo que se detuviera de pronto y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, Mateo 19:17. Lo que Jesús estaba diciendo era, ¿por qué me preguntas qué bien tienes que hacer? ¿Tú crees que yo tengo un secreto que nadie más conoce? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, y tú lo sabes, lo que Él dijo. Así que si quieres vida, entonces guarda los mandamientos. Tú sabes cuáles son y necesitas preguntarme. El hombre conocía todas las buenas cosas que estaban escritas en la ley de Dios, solo tenía que hacerlas. Solo Dios es bueno en su voluntad, lo que ha revelado en su voluntad. El hombre conocía la revelación de Dios y la ley de Dios. Jesús no le agregó nada, así que todo lo que quedó en el hombre tenía que hacer era cumplirlo con todo. Faltaba algo en el enfoque del hombre, es que Jesús buscaba la salvación y buscándolo en la necesidad que sentía. Sentía la ansiedad y la frustración y sentirse y sentir gozo, amor y paz y esperanza. Sin embargo, esta no es una razón lo bastantemente buena para ir a Cristo. No es errónea, solo que está incompleta. Si les ofrecemos a las personas felicidad, gozo y paz, tendremos una gran respuesta. Lo único que tendríamos que necesitamos encontrar todos los que estén psicológicamente preparados. Si podemos ofrecerles a las personas la panacea de sus grandes ansiedades por medio de Jesús, lo aceptarían enseguida, pero esa es una comprensión completamente lejos de la salvación. Jesús no dijo al hombre lo único que había, sino el hecho que él tenía que hacer, que era cumplir todo lo que Dios le había dicho. Había revelado su palabra para que se hiciera. Necesitaba guardar los mandamientos. Uno dice, nadie puede hacer eso. Así es, Jesús le dijo que guardara los mandamientos para lo que es, lo que cuenta y lo que dijera hacerlo. El problema es que el hombre era en su pecado. Ni siquiera se había mencionado, no se daba cuenta de lo que ofendía a un Dios santo. Su deseo de la vida eterna estaba envuelto en sus propias ansiedades y necesidades. No tenía noción que afrentaba, que había sido su vida un Dios infinitamente santo, y su comprensión era necesaria para entender la verdadera de la salvación. El bien es que Jesús le dijo al hombre que tenía que hacer y que cumplir la ley de Dios. No había nada que Jesús pudiera agregar. Dios es bueno y ha revelado su buena voluntad y en su ley y debe haberse cumplido. ¿Podría usted ser salvo si la cumpliera? Sí, pero los que lo pueden cumplir. El joven tenía que enfrentar el hecho que había violado la ley de Dios. No se podía llevar a las personas a Jesucristo simplemente sobre la base de las necesidades y ansiedades psicológicas o por la falta de paz, esperanza, gozo o felicidad. Debemos entender que la salvación es para las personas que quieren rechazar todas las cosas de esta vida y acudir a Dios. Estas son para aquellos que se dan cuenta que han vivido en transgresiones y rebelión contra un Dios santo. Tienen que querer cambiar y confesar su pecado y confirmar su compromiso de vivir en su gloria. Todo lo que el joven sentía era una necesidad personal. Él sentía ansiedad y sentía que algo le faltaba en su vida, pero no es suficiente. Nuestro Señor cambió el centro de la atención del joven a Dios. Trató de mostrarle al joven que el verdadero problema en su vida era lo que estaba haciendo para ofrecer a un Dios santo. Cuando Él le dijo, guarda los mandamientos, contrapuso la vida del hombre a la norma divina para que viera lo que estaba todo cortado. Cuando recuerdo el tiempo en que pasé hablando con el joven en el viaje, me doy cuenta que creía lo que él dijo. Le llevé hasta Cristo y a sus necesidades psicológicas, sin hacerme entender que él necesitaba recibir a Cristo para hacer frente a sus pecados.
Cuando ustedes compartan el Evangelio con otras personas, asegúrese que ellos entiendan toda la naturaleza de su pecaminosidad que viola la sagrada ley de Dios. Toda evangelización debe tomar al pecado imperfecto y contraponerlo ante la ley perfecta de Dios para que pueda ser su deficiencia. Ese es un elemento esencial en la evangelización que trata no solo de las necesidades de los sentimientos y de los problemas de los hombres, que carece de un verdadero equilibrio. Por eso son que las iglesias están derrotadas de las personas que no son realmente salvas, porque buscaron y obtuvieron reafirmaciones psicológicas y no renunciaron al pecado. ¿Por qué cree usted que Pablo pasó los primeros 3 capítulos de Romanos afirmando la pecaminosidad del hombre antes de llegar al tema de la salvación? Porque este tema se trata del pecado de los hombres. El joven rico no se daba cuenta que ofendía a Dios y había arrepentimiento en él. Yo creo que el arrepentimiento debe anteceder a la salvación. Mateo 5, versículo 4. El hombre necesita manifestar las actitudes que Cristo presenta en las bienaventuranzas. Necesita implorar el perdón de Dios, necesita tener un sentido de humildad, necesita manifestar un corazón desconsolado porque está abrumado por su pecado, pero el hombre principal no lo tenía. Él quería satisfacer sus necesidades psicológicas y punto. No veo su arrepentimiento ni su pecado en lo absoluto en este pasaje. Lo que veo es entristecido de haber ofendido a Dios y no veo ni siquiera conscientemente su pecado. Uno debe acercarse a las personas sobre la base de que Cristo satisfacerá sus necesidades psicológicas. Esto puede parecer herejía, pero si ustedes saben que Dios no tiene un plan maravilloso para sus vidas, a menos que consideren el tormento eterno de un plan maravilloso. Él tiene un plan terrible para aquellos que no conocen a Cristo. Cuando nos acercamos a las personas, quizá debemos decirles: ustedes saben que Dios los ama y también tiene un plan espantoso para sus vidas. Debemos enfrentar el problema del pecado. En el Antiguo Testamento dice: Dios está airado en contra del impío todos los días. Salmo 7, versículo 11. Un Dios bueno, santo, puro puede tolerar el mal, pero Jesús afirma que siempre debe afirmarse. Existe una ley divina que debe asegurarse, y así viola esa ley, está bajo el juicio de Dios. Cristo colocó la barrera en este joven al explicar sus razones para desear la vida eterna, que eran incompletas. Tenían que verse a sí mismo como alguien que viola la ley de un Dios santo y tenía que estar dispuesto a cambiar. El joven reaccionó a la orden de Jesús diciendo cuál, y quería saber que la ley debería guardar. Por eso el Señor le dio 5 últimos de los 10 mandamientos: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Mateo 19, versículos 18 y 19. Luego le agrega: ama a tu prójimo como a ti mismo, que está en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Los 10 mandamientos se dividen en 2 partes. Los 4 primeros tratan de la relación del hombre con Dios. Los 6 segundos tratan de la relación del hombre con el hombre. Jesús le da al joven el segundo grupo de los que está relativamente más frágiles en guardar. En realidad son todos imposibles de guardar, pero el segundo grupo es el menos imposible. Uno sabe que no ha amado a Dios como debe y que no siempre hace y es sincero con Él, pero al menos uno pudiera decir: yo nunca maté a nadie, yo nunca robé a nadie, yo nunca cometí adulterio con nadie, yo nunca mentí a nadie y siempre he tratado de honrar a mi padre y a mi madre. De acuerdo que lo que Cristo y el joven le da el beneficio de la duda, también le da al grupo más fácil y lo más imposible. Luego agrega el mandamiento al final sobre para hacerlo más difícil: amarás a tu prójimo como a ti mismo, versículo 19. Jesús compara la vida del hombre como los 10 mandamientos, incluido el de Levítico 19:18, para que pudiera entender que estaba violando la ley de Dios. La cuestión es la salvación, es el pecado en contra de la ley de Dios, que no es la necesidad de un psicólogo en el tema religioso. No se puede predicar la gracia si no se predica la ley, porque nadie puede entender lo que la gracia significa en menos que entienda
lo que la ley exige. Nadie puede entender la piedad que menos que entienda cuál es la culpa. No se puede predicar un evangelio de gracia a menos que haya predicado un mensaje de la ley. Y eso fue lo que hizo Jesús con el joven. Él vinculó los mandamientos de Dios y él quería que el hombre admitiera que se había equivocado por debajo de la norma divina de Jesús. Quería que él entendiera que él necesitaba ponerse bien con un Dios santo y no simplemente hacer las cosas por necesidades psicológicas y que fueran a su satisfacción. La respuesta del joven incrédulo: todo esto lo que he guardado desde mi juventud, versículo 20. Quizá el joven rico nunca mató a nadie o cometió adulterio, no robó ni mintió. Quizá pensó que honrar a su padre y a su madre. Probablemente todas estas cosas estaban basadas en el concepto externo de la conducta correcta. Pero cuando Jesús enfrentó una orden interna como amar al prójimo como a ti mismo, él solo estaba engañándose a sí mismo cuando dijo que lo guardaría de todo. Ahora nosotros sabemos que no estaba diciendo la verdad, así que menos violó la orden de levantar y dar falso testimonio. Pero la mayoría de los judíos habían extraordinado toda la ley de tal manera que no tenía que ver nunca con el corazón. En Mateo 5, del 21 al 37, Jesús interiorizó la ley con declaraciones como: ya sea que ustedes piensan que no matan, pero cuando odian a alguien cometen asesinato en su corazón. Yo sé que piensan lo que cometen adulterio, pero cuando miran a una mujer con lascivia y han cometido adulterio en su corazón. Cuando se divorcian de sus esposas fuera de su establecido de la ley, también cometen adulterio, y que dicen que no mienten, pero mienten en sus falsos juramentos que hacen. Jesús enfrentó a las personas de todo lo que a lo largo de Mateo 5 podría haber parecido por fuera bueno, pero por dentro estaba lleno de maldad. Los 10 mandamientos son los patrones de conducta externa que indican actitudes correctas. No basta con evitar matar a alguien, tampoco se debe odiar a la persona, no basta con evitar cometer adulterio, no se debe ni siquiera quedarse y hacerlo. El joven no entendería el carácter interno de la ley de Dios, él solo entendió las exigencias externas. Por eso, él creía que había guardado todos los mandamientos. Lo sorprendente es que el hombre hizo su confesión de justicia ante todos. Debe haber creído que en ellos confirmaría su moralidad. Y eso fue el problema. Él no tenía noción de haber violado la ley de Dios en lo absoluto. Jesús, en lo que podría aceptar en esos términos, él tenía que hacer su pecado. Se cita lo siguiente: cuando vean a los hombres que han sido heridos por la ley, entonces es hora de vertir el bálsamo de aceite del Evangelio. Esa es la afilada aguja de la ley que abre paso al hilo escarlata del Evangelio. Hay muchos heridos antes que puedan ser curados. El joven no estaba que tampoco pudiera tener un problema con el pecado. Con esa actitud no podría ser salvo. No entendía el significado de la salvación, que es un pecador. Vaya a Dios y pídale perdón. Si no lo cree que es usted un pecador, no puede ser salvo. Un hombre busca diligentemente la vida eterna, de modo que cuando hizo la pregunta correcta, Jesús enfrentó su pecado, pero él no la confesó. La confesión del pecado es el arrepentimiento. Son esenciales para la salvación. Él nos ilustra nuestro Señor Jesucristo aquí. El joven entendía la ley de Dios. Él había exteriorizado sin llegar a entender solo lo que indicaba que como Dios, quien es el único en el corazón. Al final de Mateo 19:20, el joven dijo: ¿qué más me falta? En su mente él había tratado de guardar los mandamientos y estaba convencido que lo había hecho. Esta es una forma de una función en la religión. Completamente se engaña a sí mismo. El hombre creía que era moral, creía que había guardado la ley, pero por eso no se podía imaginar todavía lo que necesitaba hacer. No tenía la idea que había quedado debajo de la ley de Dios. En Marcos 10:21 dice que Jesús, mirándole, le amó. El hombre fue sincero y genuino y Jesús lo amó, y él no quería que nadie perezca. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor está a punto de morir por los pecados de aquellos que creían y anhelaban la salvación del alma en de ese hombre. Sin embargo, así todo como Jesús no lo aceptaría bajo sus condiciones, el joven rico debía entender exactamente la pecaminosidad
Debe haber una confesión de arrepentimiento para obtener la vida eterna. Solo la obra del Espíritu Santo, no una obra humana previa para la salvación. Dependemos del Espíritu de Dios para darnos cuenta que debemos ofrendarnos a Dios Santo. Jesús no aceptará a un hombre sin que confesara su pecado, ni pudiera entender que debería apartarse de él. Los esperamos en la continuación de la prédica. Gracias por su tiempo. Bendiciones.